Usamos el término introducción en el título de este webinar porque la presentación no pretende cubrir ni pretende agotar todo lo que pudiésemos hablar sobre teología reformada. Nuestra intención es ofrecer una visión general bastante amplia sobre el tema que sirva para invitarnos a continuar investigando y continuar estudiando. Soy fiel creyente de la necesidad del estudio y del aprendizaje como una disciplina fundamental del ser humano. Indistintamente de la edad o de los grados académicos que uno pueda poseer, es importante mantener una mente abierta y una humilde disposición a aprender. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta el día de la muerte, porque ese día uno aprende a morir. En muchas ramas del quehacer humano, como por ejemplo la medicina, la ingeniería o la abogacía, se requiere tomar cursos de educación continuada para mantener activa la licencia de la profesión. Y pienso que lo mismo debe aplicar al ministerio cristiano, aunque en nuestra iglesia los oficios del anciano o anciana docente, el anciano o anciana gobernante, el diácono o la diaconisa son ordenados de por vida. Debemos fomentar en los mismos la disciplina de continuar aprendiendo y continuar estudiando. Más aún, el seguimiento de Jesucristo es llamado discipulado, lo que de por sí implica que debemos continuar cada día el camino del aprendizaje. De modo que el encuentro educativo que por este medio estamos compartiendo va dirigido no solo a oficiales ordenados, sino a toda persona que desee continuar cultivando el estudio de la fe. Y con esto en mente, consideramos entonces el término teología. Hay varias definiciones sobre el concepto. Algunas son más simples, otras son más abarcadoras. En su libro Basic Christian Doctrine, Doctrina Cristiana Básica, John H. Leith define teología de la siguiente forma: reflexión crítica sobre Dios, sobre la existencia humana, sobre la naturaleza del universo y sobre la fe en sí misma. Reflexión crítica sobre Dios, sobre la existencia humana, sobre la naturaleza del universo y sobre la fe en sí misma. Puesto en forma muy sencilla, la teología es entonces el pensamiento o la reflexión sobre Dios. Pensamiento o reflexión sobre Dios. Pero como bien lo implica la definición citada, esa reflexión no se limita a Dios como un sujeto de estudio, sino que también incluye al ser humano,
también incluye la naturaleza, es decir, el orden creado, el universo. Y también incluye la relación existente entre dichos componentes. A San Anselmo de Canterbury, filósofo y teólogo del siglo XI de la era común, a él se le atribuye referirse a la teología como la fe en búsqueda de entendimiento, la fe que busca comprender y entender. Yo recuerdo en una ocasión, escuché a un predicador decir en su mensaje la siguiente expresión: esto no es teología, esto es el poder de Dios hablando al pueblo. Aquel predicador estaba compartiendo con la audiencia sus ideas y compartiendo con la audiencia sus pensamientos sobre Dios y compartiendo con la audiencia sus ideas y sus pensamientos sobre la relación de Dios con el ser humano. De modo que, aunque aquel predicador pretendiese negarlo, o aunque él estuviese intentando quizás pintar un cuadro un tanto negativo sobre la teología como una disciplina de estudio, lo cierto es que aquel predicador estaba de facto haciendo teología. Claro está, desde que el mundo es mundo, el ser humano ha estado en esa búsqueda de lo trascendental, en esa búsqueda y en esa reflexión sobre lo divino. Y esa reflexión evoluciona, influenciada por numerosos factores, como lo pueden ser la experiencia, la cultura, el conocimiento, la ubicación social, la ubicación en tiempo y espacio y otros tantos factores. Por esa razón, decimos que no hay una sola teología, sino que hablamos de teologías en plural. Ahora bien, el tema que específicamente nos convoca en este encuentro es un tipo de teología cristiana específica, la teología reformada. Esta teología tiene su origen, tiene su génesis en el movimiento de la Reforma protestante en la Europa del siglo XVI, de la era común o después de Cristo, como usualmente le llamamos. Y tratando de condensar significativamente lo que es una extensa historia, podemos decir que en diversos lugares de Europa había estado madurando, había estado como cocinándose un descontento con ciertas doctrinas y prácticas de la Iglesia Católica medieval. Eso entonces
dio lugar a que en distintas partes fuesen surgiendo líderes que anhelaban corregir algunas de estas ideas y prácticas, como lo eran, por decir un solo ejemplo, la venta de indulgencias. Y las indulgencias eran unos documentos que alegadamente garantizaban la entrada al cielo condicionada a donaciones sustanciales. Y mientras más grande fuera la donación, pues más rápido la persona podría llegar al cielo. De los diversos líderes que deseaban reformar la iglesia, aquel que es considerado por la historia como el más destacado, o quizás pudiéramos llamarle como la chispa que encendió el movimiento reformador, fue un monje alemán llamado Martín Lutero, y se identifica el 31 de octubre de 1517 como la fecha de nacimiento de esta gran revolución teológica y religiosa. Otras figuras muy importantes del protestantismo en Suiza y Escocia lo fueron Ulrico Zwinglio, Juan Calvino, Heinrich Bullinger y John Knox. El matiz particular de la obra de estos teólogos y de sus seguidores es lo que identificamos y llamamos tradición reformada. Entre ellos es muy importante destacar la obra de Juan Calvino, a quien coloquialmente algunos han llamado el cerebro de la Reforma, por la profundidad y la extensión de su producción literaria. De los tiempos de la Reforma protestante, heredamos o recibimos dos lemas, dos frases que a mi entender reflejan en sí mismas el espíritu de la Reforma. La primera de esas frases en latín reza como sigue: Ecclesia reformata semper reformanda secundum verbum Dei. Iglesia reformada, siempre reformándose de acuerdo a la palabra de Dios. Notemos el verbo reformar. El verbo reformar significa y es definido como volver a formar, rehacer, modificar algo, por lo general con la intención de mejorarlo. Reforma implica un proceso constante de transformación y de mejoramiento. No se trata de algo que ya está culminado, sino que se trata de algo constante, de algo continuo. El espíritu de la reforma es continuar reformando. No podemos quedarnos paralizados
o congelados en un tiempo específico. Por ejemplo, conozco muchos maestros y líderes religiosos que solamente identifican como reformadas las doctrinas y las enseñanzas de un contexto en particular. Digamos, la Asamblea de Westminster del siglo XVII, como si no hubiera ocurrido nada más después de ese momento histórico. Y de igual forma, la frase nos recuerda que no se trata de reformar por reformar, sino que se busca reformar con el fin de amoldarse, de alinearse o realinearse con la palabra de Dios según el mover del Espíritu. Así que esa es una frase. Iglesia reformada, siempre reformándose de acuerdo a la palabra de Dios. La otra frase o lema que heredamos de la Reforma Protestante es sola gratia, sola fide, sola scriptura, solus Christus y soli Deo gloria. Vayamos brevemente sobre cada una de ellas. Sola gracia. Sola gracia. El ser humano no obtiene ni se gana eso que llamamos salvación por medio de obras de piedad, sino que le es otorgada por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios. Es decir, con otras palabras, porque Dios es bueno, sencillamente porque Dios es bueno y punto. Dios es bueno. Su misericordia es para siempre, afirman las Escrituras. Sola fide o solo la fe. La fe es el modo por el cual el ser humano abraza ese favor divino que le ha sido otorgado gratuitamente. Sola escritura, solo la escritura. Quiere decir que la escritura sagrada es la máxima autoridad en materia de fe y en materia de práctica cristiana por encima de cualquier liderato religioso o por encima de cualquier concilio eclesial. Solus Christus quiere decir que solo Cristo es el único mediador entre Dios y el ser humano. Y soli Deo gloria. Una frase que constantemente utilizo para terminar mis sermones y recordar eso. Soli Deo gloria significa que toda gloria, absolutamente toda honra y reconocimiento le pertenece a Dios con carácter de exclusividad. Yo recuerdo que alguien solía decir la siguiente frase: la gloria es de Dios y un poquito para mí. La gloria es de Dios y un poquito para mí. Oiga, nada más lejos del espíritu de la reforma. Solo a Dios la gloria. Ahora bien, la teología reformada
puede verse de distintas maneras en distintos tiempos, lugares y contextos. El acercamiento que aquí hoy hacemos específicamente tiene un sabor al contexto y la herencia de nuestra denominación, la Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos de América. Y por tal razón, quiero llamar nuestra atención a la constitución de nuestra iglesia como el principal recurso o fuente de la cual podemos beber las aguas de la teología reformada. La constitución de nuestra iglesia se compone de dos partes. Primero, el libro de confesiones y la segunda, el libro de orden. Y es importante observar que a pesar de la fama de burocráticos que tenemos en la iglesia presbiteriana, la primera parte de nuestra constitución no consiste en reglas ni en procedimientos, sino que es un compendio de nuestra herencia teológica. La segunda parte, el libro de orden, es lo que elabora cómo nos conducimos y operamos como iglesia. En otras palabras, nuestro gobierno eclesial se deriva de nuestra teología y no al revés. El libro de confesiones contiene 12 documentos teológicos. Y estos documentos, en forma de confesiones, catecismos y declaraciones, reflejan la fe y las tradiciones teológicas de la iglesia en diversos lugares y en momentos históricos. Unos de esos documentos se remontan a los primeros siglos de la iglesia, entre ellos el credo niceno y el credo apostólico. Otros de esos documentos provienen de los tiempos de la Reforma Protestante de los siglos XVI y XVII. La Confesión Escocesa, el Catecismo de Heidelberg, la Segunda Confesión Helvética y la Confesión y los Catecismos, el mayor y el menor, de Westminster. Y otros documentos reflejan tiempos modernos y tiempos contemporáneos. Y estos son la Declaración Teológica de Barmen, la Confesión de 1967, la Confesión Belhar y una breve declaración de fe, Iglesia Presbiteriana, Estados Unidos de América. El libro de orden se compone de 4 secciones, pero para propósitos de esta presentación vamos a enfocar solamente la primera sección titulada Bases o Fundamentos del Gobierno Presbiteriano. Y a modo de paréntesis, quiero instarles a adquirir copias del libro de confesiones y del libro de orden. Ambos pueden ser ordenados en copia física, ¿verdad? Lo que llamamos hard copy, en pcusastore.com, pero también pueden ser descargados gratuitamente en formato PDF en la página web de la Oficina de la Asamblea General, que es oga.pcusa.org. Aprovecho también para señalar que entre los documentos que forman parte de nuestro libro de confesiones, ustedes no
van a encontrar, y subrayo, no van a encontrar un documento titulado Cánones del Sínodo de Dort, que corresponde a una controversia del siglo XVII entre seguidores de Juan Calvino y seguidores de Jacobo Arminio, calvinistas y arminianos. Y de ese documento se desprende lo que se ha llegado a conocer como los 5 puntos del calvinismo, o TULIP por sus siglas en inglés: depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos. Y les digo de todo corazón, particularmente pienso que Juan Calvino se horrorizaría si llega a ver tal reduccionismo de su doctrina. Quien lea con detenimiento su magistral obra titulada Institución de la Religión Cristiana podrá apreciar que no es apropiado utilizar los cánones de Dort como una representación de la esencia del pensamiento de Calvino o de la teología reformada en general. Y debo decir que afortunadamente los cánones de Dort no fueron adoptados para ser parte de nuestro libro de confesiones o de la constitución de nuestra Iglesia Presbiteriana USA. Eso nos deja entonces con la cuestión: ¿hay alguna doctrina específica que distinga la teología reformada de otras teologías cristianas? Y a eso tendríamos que responder nuevamente con John H. Leith, que no hay una sola doctrina que identifique a la teología reformada. Y subrayo, no hay una sola doctrina que específicamente identifique la teología reformada. No obstante, el capítulo 2 de nuestro libro de orden, y vuelvo a insistir, cómprelo o descárguelo, tanto el libro de orden como el libro de confesiones. Nuestro libro de orden, en el capítulo 2, en esa sección primera, que es las bases o el fundamento o fundamentos del gobierno presbiteriano, nos provee una guía muy útil para reconocer temas o énfasis esenciales de la tradición reformada. Y usted los puede encontrar allí. En la referencia es F-2.0304 y específicamente 05. Allí en esa sección se describe la soberanía de Dios como aseveración central de la tradición reformada. Y dice así, lo cito: la afirmación de la majestad, santidad y providencia de Dios, quien en Cristo y por el poder del Espíritu crea, sostiene, gobierna y redime al mundo
en la libertad de la justicia y el amor soberano. Creemos que Dios es soberano. Afirmamos que Dios es soberano. Por encima de Dios, nada ni nadie. Nada ni nadie antes de Dios, nada ni nadie después de Dios. Y de esa afirmación de Dios como supremo y soberano ser, se desprenden entonces otros grandes temas. El primero, la elección de Dios para servir, así como para salvación. La elección del pueblo de Dios para servir, así como para salvación. El Evangelio según Juan, en el capítulo 15, el verso 16, recoge esta afirmación en la siguiente expresión del Señor Jesús, cuando dijo: ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca. La elección es una manera de hablar de la soberanía de Dios, específicamente en lo relacionado al tema de la salvación. Es Dios quien toma la iniciativa en su trato con el ser humano. Dios es quien elige al ser humano y no el ser humano quien elige a Dios. Su elección es un acto de pura gracia. No es consecuencia de acción humana alguna. No se trata tampoco de que seamos títeres o marionetas en manos de un ser tiránico, como algunas personas creen que nosotros afirmamos, sino que Dios, por la acción del Espíritu Santo, nos convence, nos mueve a que libremente nos arrojemos en su gracia por medio de la fe. Es importante recordar y afirmar también que Dios nos llama como individuos y también nos llama como pueblo. Esa es la primera, la elección. Lo segundo, y estamos citando del libro de Orden. El segundo, la vida en pacto marcada por una preocupación disciplinada por el orden en la iglesia según la palabra de Dios. La vida en pacto. Íntimamente relacionado con el tema anterior, el tema de la elección, este tema del pacto es un concepto central en la fe reformada. Describe la relación entre Dios y el ser humano. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo, como encontramos en la Escritura desde la antigüedad. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. A través de los siglos entendemos que esta ha sido la meta de Dios, la cual encuentra su máxima expresión en Jesucristo.
Cristo es en sí mismo la plenitud del pacto. En un sentido, el pacto es unilateral. Dios establece el pacto. En otro sentido, es bilateral. El ser humano responde en agradecimiento. Y quisiera que queden en nuestras mentes dos palabras que engloban esta idea del pacto: gracia y gratitud. Gracia y gratitud. Dios nos otorga su gracia. Nosotros respondemos en gratitud. Este tema, el tema del pacto, influencia marcadamente el entendimiento reformado de los sacramentos, el bautismo y la Santa Cena, los cuales en nuestra tradición son considerados como señales y sellos del pacto, señales y sellos del pacto. Lo tercero, una fiel mayordomía que rechaza la ostentación y busca el uso apropiado de los dones de la creación de Dios. Esa es la mayordomía, es la buena administración de los dones, de los regalos que Dios nos da. Requiere responsabilidad y requiere compromiso de nuestra parte para el cuidado y el buen empleo de los dones de Dios para su gloria. Recuerde, soli Deo gloria. Y esto incluye todas las áreas de la vida: bienes, talentos y capacidades, el tiempo y la naturaleza. Y en estas décadas, en estos tiempos en que hemos estado viendo y sufriendo los efectos del cambio climático, urge que reconsideremos nuestra relación con la naturaleza que Dios ha puesto a nuestro cuidado. La buena mayordomía es una forma de manifestar nuestro agradecimiento al Dios bondadoso. El cuarto tema, el reconocimiento de la tendencia humana hacia la idolatría y la tiranía. La tendencia humana a la idolatría y la tiranía. El pecado es reconocido o entendido por la fe reformada como el mal en su máxima expresión. El ser humano está en pecado, y pecado es una condición de muerte, de separación de Dios. El pecado daña nuestra capacidad de relacionarnos con Dios. Es una condición que imposibilita al ser humano para poder obtener salvación por méritos propios. En nuestro entendimiento, aún las buenas obras están salpicadas por la realidad del pecado y son insuficientes para agradar a Dios o para ganar el favor de Dios. Y por esa razón es necesario un Salvador, un Redentor que pueda traer la reconciliación entre las partes separadas. Jesucristo. Observemos lo siguiente: afirmar la realidad del pecado es afirmar a la misma vez la necesidad de la gracia de Dios.
mientras que negar la realidad del pecado es negar la necesidad de la gracia de Dios. La gracia de Dios en Jesucristo es capaz de restituir al ser humano a una relación saludable con Dios y con el prójimo, y le permite alcanzar su plenitud en amor, en justicia y en paz. El quinto tema que observamos allí, el llamado al pueblo de Dios para trabajar por la transformación de la sociedad mediante la búsqueda de la justicia y viviendo en obediencia a la palabra de Dios. La obediencia es la respuesta humana de gratitud a la bondad, la misericordia, el favor, la gracia de Dios. No hacemos buenas obras para ganar la gracia de Dios, pero la gracia de Dios nos capacita para actuar de una manera correcta, amando a Dios y amando al prójimo como al propio ser. De esta forma, la obediencia es un acto de gratitud. El ser humano redimido busca manifestar su gratitud a Dios mediante su adoración y su obediencia, es decir, mediante adoración y acción. Obedecer a Dios no es una carga forzosa, sino que es una experiencia de gran alegría. Esta obediencia a Dios no nos debe llevar a un aislamiento social, sino a un compromiso de trabajar para la transformación de la sociedad en una que sea más justa y que sea más solidaria. Y quiero añadir a todo esto, quiero añadir una nota sobre la Biblia. Te habrá observado que en cada uno de estos temas se menciona según la palabra de Dios o de acuerdo a la palabra de Dios. Habíamos indicado que con la Reforma Protestante afirmamos el papel fundamental de las Sagradas Escrituras como la máxima autoridad en materia de fe y práctica cristiana. Pero tome nota, no nos acercamos a la Biblia como si fuese un libro verbalmente dictado por Dios, palabra por palabra. Tampoco nos acercamos a la Biblia como si fuera un libro de ciencias naturales, una enciclopedia de datos inerrantes o una lista de cotejo de requisitos para salvación. Nuestro acercamiento a las Escrituras sagradas queda muy bien resumido por uno de nuestros documentos constitucionales, la Confesión de 1967. En el párrafo 9.29 nos dice de la siguiente manera, y la cito para nuestro beneficio: la Biblia debe interpretarse a la luz del testimonio sobre la obra de reconciliación de Dios en Cristo. Las Escrituras, dadas bajo la dirección del Espíritu Santo, son, a pesar de todo, las palabras de seres humanos condicionadas por el lenguaje, formas de pensar y estilos literarios de los lugares y épocas en que fueron escritas.
reflejan puntos de vista sobre la vida, la historia y el cosmos procedentes de aquel entonces. Por lo tanto, la Iglesia tiene la obligación de acercarse a las Escrituras con entendimiento literario e histórico. Así como Dios ha hablado su palabra en diversas situaciones culturales, la Iglesia tiene la confianza de que Dios, oiga esto, la Iglesia tiene la confianza de que Dios seguirá hablando mediante las Escrituras en un mundo cambiante y en todas las manifestaciones de la cultura humana. Nuevamente, si usted quiere revisar esa cita, la va a encontrar en el libro de Confesiones, el párrafo 9.29 de la Confesión de 1967. Subraye esa expresión: Dios seguirá hablando. Y a manera de ejercicio de reflexión, quiero invitarles a leer detenidamente el pasaje de Efesios capítulo 2, los versos desde el 1 al 10. Y quiero dejárselos como una tarea, como una asignación. Lean ese pasaje varias veces y léanlo para entonces identificar cómo se reflejan allí estos temas que hemos reseñado como énfasis esenciales en la tradición reformada, particularmente con lo relacionado a la salvación. Recuerde, Efesios capítulo 2, versos del 1 al 10. Si alguien me preguntase si solamente hubiera un pasaje bíblico que pudiera de alguna manera retratar o reflejar el mensaje de la buena noticia con un sabor o con un matiz a la reforma protestante, definitivamente yo siempre le voy a decir a usted Efesios capítulo 2, los versos del 1 hasta el 10. Y léalo con un espíritu de humildad, léalo con un espíritu de gratitud, léalo con un espíritu de entrega a la bendita, soberana gracia de Dios. Quiero entonces, queridas y queridos hermanos, agradecerles profundamente el tiempo y la participación de cada uno al conectarse a este webinar. Como habíamos indicado al principio, se trata de una introducción a la teología reformada, simplemente para ofrecer una visión panorámica y también para motivarnos a continuar profundizando, continuar estudiando y continuar aprendiendo. Y para esa jornada de continuar aprendiendo, hay varios recursos que quiero recomendar para quienes quieran seguir adelante en este proceso, en este camino del discipulado en la tradición reformada. Lo primero, repito e insisto, como indicamos hace un ratito, adquiera el libro de confesiones y el libro de orden, que usted lo puede comprar en pcusastore.com o lo puede descargar en la página principal de nuestra Asamblea General.
Eso es lo básico y es lo esencial. Y si usted no tiene nada más, eso le aseguro es más que suficiente para ayudarnos a seguir estudiando y profundizando. Pero también quiero recomendar algunos otros recursos. Varios de ellos son escritos por el autor Donald McKim, y uno de ellos lo conseguimos en pcusastore.com, que es Preguntas Presbiterianas, Respuestas Presbiterianas. Este librito magnífico se encuentra en inglés, o como esta copia que tengo aquí, en español, y también se encuentra en coreano. Es bastante reciente la edición en español del año 2017. Es una buena inversión que vale la pena tener. También puede usted conseguir, y este yo lo conseguí por medio electrónico en Kindle de Amazon, también de Donald McKim, Refórmanos. Se llama Refórmanos, Teología para el Pueblo Presbiteriano. Y en adición a ese también, usted puede conseguir en la tienda de la iglesia Being Reformed, The Protestant Reformations. También brinda un panorama histórico muy bueno para nuestro estudio. Y también les recomiendo encarecidamente que usted consigue y ubique este librito. Se llama Presbyterian Beliefs. Este lamentablemente no está en español, que yo sepa, está en inglés, pero ya existe una edición revisada. Presbyterian Beliefs, Revised Edition, A Brief Introduction. También lo consigue en la pcusastore.com. En adición a eso, claro está, si usted tiene la oportunidad de echarle mano y quiere navegar en las aguas profundas de Juan Calvino, adquiera la Institución de la Religión Cristiana. Y puede conseguir por la internet un documento clásico, lo puede encontrar en algunas partes quizás como un PDF, un librito de Calvino también, bien cortito, que se llama El Libro de Oro de la Verdadera Vida Cristiana. Y este librito yo lo encuentro fascinante, porque muchas personas tienen la idea de que como yo coloquialmente le digo, Papá Calvino, ¿no? Era un académico tan centrado en el asunto del cerebro y nada del corazón, y eso está sumamente lejos de la realidad. Si usted lee ese librito, de nuevo, haga una búsqueda en la internet, El Libro de Oro de la Verdadera Vida Cristiana, usted va a encontrar un énfasis tan fuerte y tan marcado que hace Juan Calvino en lo que es la vida cristiana práctica del día a día bajo la dirección y la influencia del Espíritu Santo. Una lectura ciertamente muy edificante, así que le invito a buscarla. Y también, por último, este es el último que le voy a recomendar aquí, el libro Basic Christian Doctrine de John H. Leith. También es de nuestra casa publicadora, y allí lo puede conseguir, o también en algunas librerías online. Hay otros recursos que pudiéramos añadir a esto, pero los vamos a estar preparando en una hojita de recursos bibliográficos recomendados que se va a postear en el website donde va a seguir, donde se va a mantener este video del webinar, para que usted los pueda buscar y pueda seguir profundizando, creciendo, edificándose, caminando detrás de los pasos de Cristo Jesús en esta jornada de discipulado en la tradición reformada. Así que, amadas y amados, yo ruego al Señor que les bendiga y que les guarde. Estamos viviendo en tiempos complicados, donde la ansiedad y la incertidumbre son la orden del día. Pero tome nota, la afirmación de la soberanía de Dios es una doctrina
de consolación y fortaleza. Vivimos en medio de circunstancias apremiantes causadas por desastres naturales y por desastres no naturales, tormentas, terremotos, pandemias, prejuicio sistémico, opresión, corrupción y muchas otras cosas más. Pero yo les ruego al Señor en esta ocasión y en esta linda oportunidad, les ruego al Señor que podamos enfrentar lo que venga con la convicción de que la última palabra le pertenece a nuestro Dios soberano. Me despido pues con la expresión que culmina nuestro libro de confesiones, diciendo así: con creyentes en todos tiempos y lugares nos gozamos de que nada en la vida o en la muerte puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones.